A continuación se presentará varios grupos de comparación, equivalencia de los grupos, equivalencia inicial, cómo se logran las equivalencias iniciales, asignación al azar y emparejamiento. Esto es presentado por Guadalupe Limón Esteban, Yaret Rojas Soto, Rogelio Morales Muñoz, Yasmín Vázquez Romero y su servidor Delfino Sánchez Soto. Introducción. En el siguiente trabajo se presentará una breve explicación acerca de los diferentes temas asignados, los cuales están sustentados en base al libro Metodología de la Investigación por Carlos Fernández Collado. Como primer punto, es importante resaltar que la metodología de la investigación es un método científico para obtener nuevos conocimientos. Esta se encarga de elaborar, definir y sistematizar un conjunto de técnicas que conlleva a un fin deseado. Tener varios grupos de comparación en un experimento nos habla sobre que es necesario que se tenga por lo menos 2 grupos que comparar, ya que si solo se tiene un grupo no es posible saber con certeza si las fuentes de invalidación interna fueron las que influyeron o si otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. Como tercer tema tenemos equivalencia inicial. Este se refiere al momento del inicio del experimento entre grupos similares. La equivalencia inicial no se refiere a equivalencias entre individuos, porque las personas tenemos por naturaleza diferencias individuales, sino a la equivalencia entre grupos. Ejemplo, si tenemos a un grupo y hay personas muy inteligentes, también en el otro lo hay, y así con todas las variables que puedan afectar a la variable dependiente o dependientes, además de la variable independiente. El promedio de inteligencia, motivación, conocimientos previos, interés por los contenidos y además variables debe ser el mismo en los dos grupos, si bien no exactamente el mismo. No debe de haber una diferencia significativa entre variables entre los grupos. Un método alternativo para intentar hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento o la técnica de pareo. El proceso consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que pueda influir de modo decisivo en las variables dependientes. ¿Cómo se logran las equivalencias iniciales? Bueno, existe un método muy definido para alcanzar esta equivalencia. Es la asignación al azar. Esto nos dice que asegura probabilísticamente que 2 o más grupos son equivalentes entre sí. Bueno, es una técnica de control que tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afectan de manera sistemática los resultados del estudio.
Esto lo dijo Christensen en el 2006. La asignación al azar nos ayuda a tener un mejor control, ya que las variables que deben ser controladas, llamadas variables extrañas o fuentes de invalidación interna, se distribuyen aproximadamente de la misma manera en los grupos del experimento. Y a esto, que es bastante similar en todos los grupos, la influencia de otras variables que no sean la o las independientes se mantienen constante porque aquellas no pueden ejercer ninguna influencia diferencial en las variables dependientes. Esto fue dicho por Christensen en el 2006. La asignación aleatoria funciona mejor cuando es mayor el número de casos con el que se cuenta para el experimento, es decir, cuanto mayor sea el número de los grupos, es mejor. Se recomienda que para cada grupo que se tenga determinado realizar algún experimento, sea mínimo de 15 personas. Un ejemplo de la asignación al azar es que se puede llevar a cabo con solamente trozos de papel, en los cuales se escribe el nombre de cada caso o participante, o alguna clave que los llegue a identificar en los papeles. De ahí se juntan y se depositan en algún recipiente, se revuelven y se van sacando uno por uno, sin llegar a observarlos, para formar cada grupo. Por ejemplo, si se tiene que formar 2 grupos, las personas con turno en el papel irán al primer grupo y las personas con par al segundo grupo. O bien, si hubiera 80 personas, los primeros 40 papelitos que se saquen irían al primer grupo y los restantes 40 participantes irían al otro. Después tenemos lo que es por el emparejamiento. Esto es un método alternativo para intentar hacer inicialmente equivalentes a los grupos. Es el emparejamiento o la técnica de apareo. Esto nos dice que es el proceso que consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en la o en las variables dependientes. A continuación seguirá la explicación de esto. El primer paso para el emparejamiento se basa en elegir la variable concreta de acuerdo con algún criterio teórico. Nos dice que en cada caso es particular. Se debe pensar cuál es la variable cuya influencia sobre los resultados del experimento resulte más necesario controlar. El segundo paso consiste en obtener una medición de la variable elegida para emparejar a los grupos. Un ejemplo de esto fue que imaginamos que nuestro experimento fuera sobre métodos de enseñanza. El emparejamiento llegaría a hacerse sobre la base de la inteligencia. El tercer paso consiste en ordenar a los participantes en la variable sobre la cual se va a efectuar el emparejamiento. Y el último y cuarto paso consiste en formar las parejas, o en tercias o cuartetos, etcétera, de los participantes según la variable de apareamiento, e ir asignando a cada integrante de cada pareja, tercia o similar a los grupos del experimento, para buscar un equilibrio entre todos estos. Para concluir el tema, se puede demostrar la importancia que tiene al saber sobre los experimentos, ya que estos nos ayudan a definir ciertas circunstancias, como se menciona en la parte de asignación al azar, para que no lleguemos a tener problemas. Este es un método fácil y eficaz, pero también nos menciona que se debe de tener más factores para que sea un experimento factible. De igual manera, nos dice que se debe de tener una equilibración entre los grupos. Para ello nos sirve el emparejamiento.